Que el Señor les bendiga. Aquí estamos nuevamente en la lección número 7 de nuestro tercer trimestre. Compartir la palabra. Es que no nos debemos de cansar de predicar a aquel que hemos conocido. Y en la introducción dice, texto para memorizar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, es una promesa, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Oiga bien, lo que yo quiero. Y será prosperada en aquello para el que lo envié. O sea, la palabra de Dios nunca volverá vacía. Por eso dice en un texto en San Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces tenemos que buscar, porque la palabra de Dios nunca volverá vacía. Y dice escudriñad, leed, buscad, escudriñad de tal manera que siempre tengamos esa linda bendición. Vamos a dar inicio y vamos a pedirle a los compañeros, a los panelistas invitados, que den lo mejor de sí, ¿verdad? Para explicar mejor su palabra. Vamos a orar. Oremos. Querido Dios y bendito Padre, que este repaso de la lección, Señor, edifique la vida de muchos y que tu Espíritu Santo penetre hasta partir el alma, inquietando la vida de aquellos que están cediendo de tu palabra. Y la escuela sabática, Señor, es un medio para que nosotros podamos seguir creciendo en Cristo. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el día domingo nosotros encontramos símbolos de la palabra de Dios. La lección de ese día menciona 4, pero hay 5 ahí, uno más, ¿verdad? Menciona la lámpara, menciona el fuego, menciona también el martillo. Bueno, en el mismo versículo menciona también la semilla y el pan. Vamos a leer esos versículos para que tú veas. Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera o una luz en mi camino. O sea, la lámpara significa para alumbrar el lugar oscuro. Donde tú no sabes de la palabra de Dios, ahí la luz resplandece. Si algo a ti no te quedó claro, allí es donde la luz resplandece. Es donde la luz de la palabra de Dios. Por eso son símbolos de la palabra de Dios. El segundo dice Jeremías 23, 29. Y dice, ¿no es mi palabra como un fuego? Dice Jehová, y como un martillo que quebranta, dice, la piedra. Oiga bien, lo compara como al fuego. El fuego es el Espíritu Santo también, ¿verdad? Pero aquí, a través de la palabra de Dios, aquí los símbolos para la palabra de Dios. La palabra de Dios te lleva, te menciona el pecado para que el Espíritu Santo o la palabra, a través de la palabra, te ayude a quemar toda escoria de pecado, que te aleje del pecado. Entonces, ese es el fuego que purifica, que quebranta, que quema, porque tú te encuentras con cosas que tú debes de cambiar. Igualmente está Lucas 8:11. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. La semilla se planta. Y entonces cuando tú lees la palabra estás plantando. Estás como sembrando. Y después esa semilla da fruto. Crece. Tú vas a crecer espiritualmente si tú haces eso. Y por último, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de mi Padre. Entonces, el pan es para comer, es para nutrir. Pero en el sentido espiritual, el pan que simboliza la palabra de Dios es para nutrir nuestra alma. Recuerde que tiene que nutrir nuestra alma, para saciar nuestra alma, así como la oración y todo lo demás. Pasando al siguiente día, la segunda parte de la lección, el día lunes, el poder creador de la palabra de Dios, el poder creador de la palabra de Dios. Y en Hebreos 1:1 al 3 dice, Dios que habló muchas veces y de muchas maneras en este tiempo a los padres mediante los profetas. O sea,
Dios habló, dice, de muchas maneras. Hay muchos autores en la Biblia, Lucas, Juan, pero dice que recibieron de Dios. El autor principal es Dios. Entonces, cuando Él habló, nosotros hablamos de las cosas ya creadas, ya mencionadas en la Biblia, pero cuando Dios habló a través de su Espíritu Santo, era de la nada, de crear de la nada. Ya vamos a ver más adelante, ¿verdad? Dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en este tiempo a los padres mediante los profetas. O sea, Dios tiene multiformes maneras para poder expresarte, para poder hablarte a través de la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 menciona uno de los versículos predilectos de su servidor, que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más aguda, dice, que una espada de 2 filos. Escúchame, en aquel tiempo en el tiempo de Pablo, ¿verdad? Cuando los soldados o el ejército manejaba una espada, ¿verdad? Pero era de un filo para matar. En cambio, esta espada de la palabra de Dios tenía 2 filos a los 2 lados, pero no se utiliza para matar, se utiliza para dar vida y vida en abundancia. Dice, es vivo y eficaz. Dice que penetra, dice, hasta partir el alma, el espíritu, o sea, el alma, la nutre, la parte, la compunge. Y dice, y las coyunturas y los tuétanos, y que discierne los pensamientos, oiga, y que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tal vez tú estabas queriendo hacer alguna cosa mal y de repente te encontraste con la palabra de Dios, que vive y eficaz, que es más que una espada de doble filo. O sea, si aquello serviría con un filo y mataba, y ahora con dos filos y ¿cómo se llama? Y es para ver vida eterna. Esa palabra tú te vas a encontrar con ella. Entonces, tienes que hacer eso. Y el texto, Salmo 33, 6 y 9, dice así: por la palabra de Dios fueron hechos los cielos. Oiga, solo por la palabra de Dios. No por la palabra de un ser humano, sino Dios habló y las cosas existieron. Esto es por fe, de creer en ese Dios poderoso que ha hecho tantos milagros en tu vida. Y dice, fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el espíritu de su boca. O sea, el Señor habla y las cosas empiezan a existir. Porque Él dijo y fue hecho. Qué lindo, ¿eh? En Génesis encontramos esa parte. Y dijo Dios que era bueno en gran manera, porque creó todo el ambiente para nosotros. Y dice, fue hecho, y Él mandó y existió. O sea, Dios mandó una orden cuando habló y ahí está. Se dieron todas esas cosas. Dice, aquí hay una palabra en hebreo, bará. Berechit bara Elohim, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, Él crea de la nada. Esto se presenta, ¿verdad?, en hebreo como, en la gramática hebrea, como sujeto. O sea, no hay otro más aparte de Dios que pueda crear. Bará. Él mandó y existió. Creó a Adán y a Eva, creó las plantas, el cielo, la tierra y todo lo que vemos en Génesis. Pero eso es lo importante, que solo Dios, cuando tú estudias la gramática hebrea, bará, solo Él puede crear. Solo su palabra puede hacer tantas cosas. En este momento aplicamos nuestra vida. Si tú te falta salud, Dios puede recrear esa. Dios puede barar de la nada, hacer algo diferente en tu vida. Quiero presentar al siguiente compañero, el pastor José María Mejía. Para ti es el tiempo, compañero. Que el Señor te bendiga y sigamos disfrutando del repaso de la lección. Queridos hermanos y amigos, qué fascinante tema que nosotros encontramos el día martes, y es los beneficios de estudiar la palabra del Señor. Hermanos y amigos, hay múltiples beneficios al estudiar la palabra de Dios, y usted como cristiano, o usted que todavía no es cristiano y es un simpatizante de nuestra iglesia, o está empezando a conocer del Señor, déjeme decirle que hay múltiples beneficios al estudiar la palabra del Señor. Y eso lo vamos a ver en este momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros, hermanos, vemos que al contemplar la palabra del Señor, llegamos a ser como Él. Miren, la persona, hermano, que se entrega a Cristo no puede llegar a ser la misma, no puede seguir siendo la misma persona que era antes. Debe haber un cambio en Él.
la forma de vestir, en la forma de hablar, en la forma de peinarse, en la forma de conducirse en esta vida. Nosotros, hermanos, cuando conocemos a Cristo, los beneficios, hermanos, es que nos llegamos a parecer a Jesús. Qué bonito es que las personas sepan que usted camina con Jesús. Y a una persona hoy en día, hermanos, se le mira o se le nota o uno detecta cuando camina con Jesús. La mente, queridos hermanos, se adapta gradualmente a los temas por los cuales se ocupa. Miren, si usted se ocupa de los temas de Cristo, usted va a sentir más la transformación del Señor. Esos son los beneficios al estudiar la palabra del Señor. Y queremos leer, hermanos, una cita que la encontramos en 2 Timoteo, capítulo número 3, versículo 14 al 15. Y leemos nosotros la palabra del Señor y dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Noten, queridos hermanos, pero persiste, dice la palabra del Señor, en lo que has aprendido hasta el momento y en lo que has oído. Es decir, queridos hermanos, los beneficios de estudiar la palabra del Señor es que si nosotros persistimos en lo que hemos creído, en lo que hemos visto, pues llegaremos, hermanos, a parecernos más a Jesús. Y noten, y desde la niñez, pero ¿qué pasa con aquellos hermanos que no conocieron al Señor Jesús desde la niñez? Bueno, hermanos, desde que usted conoció a Jesús, ya sea adulto, usted empieza en el conocimiento del Señor como un bebé, como un niño, y usted va a ir aprendiendo gradualmente en el conocimiento de Cristo Jesús, no importa cuál edad. Y cuando nosotros vamos al libro de San Juan, capítulo 17, versículo 17, nosotros vamos a encontrar que dice la palabra del Señor así: santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Queridos hermanos y amigos, Pablo nos insta a ser fiel a las Escrituras y a compartir los beneficios de estudiar la palabra inspirada. Según Pablo, hermanos, la Biblia, como lo dice el libro de Timoteo, segunda carta, capítulo 3, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Queridos hermanos, cuando usted estudia la palabra del Señor, le es útil para que usted aprenda. También es útil para redarguir y para corregir. Noten, un punto muy importante, hermanos, de los beneficios de estudiar la Escritura es que el Señor nos ayuda a corregir pensamientos erróneos que nosotros hemos tenido. Miren, queridos hermanos, la Biblia revela la verdad y expone el error. Esto debemos de tenerlo claro. Pero muchas veces nos basamos a lo que nos dice el pastor o el sacerdote o lo que nos dice cualquier hermano por ahí, que nos hace a nosotros decir cosas o nos enseña cosas que no cuadran con la palabra del Señor. Entonces, queridos hermanos, los beneficios de estudiar la Escritura es que usted va a salir del error si usted está en un error. También, queridos hermanos, debemos de decir que cuando nosotros, a medida que contemplamos la Escritura a su profundidad, nosotros vamos a ver la compasión y el cuidado de Jesús para cambiar nuestra vida. Cuando compartimos su palabra con otros, ellos también son radicalmente transformados. Las personas que viven con nosotros, nuestros amigos que están en nuestro entorno, son transformados porque ellos quieren ser como nosotros. Al contemplar a Jesús en su palabra, nos volvemos más como Él. Nos volvemos más como es Jesús. Así que, queridos hermanos, cuando la palabra de Dios te ha bendecido increíblemente en tu vida, tenemos la credibilidad de decirles a los demás cómo puedes bendecir tu vida también. Los beneficios de estudiar la Escritura es que nos parecemos más a Jesús, nos ayuda a corregir y nos ayuda a compartirla. Que el Señor te continúe bendiciendo y vamos a el día miércoles. Muchas gracias, Pastor José María, por compartir la lección con nosotros. Hoy estamos en el día miércoles y el tema de hoy es aplicar la palabra de Dios. Unas personas una vez tuvieron el trabajo de contar cuántas promesas existen en la Biblia. Y por fin llegaron a la conclusión de que existen más de 3,000 promesas. Más de 3,000 promesas que provienen del corazón de Dios
para cada uno de nosotros. Provienen del corazón de un Dios amoroso, bondadoso, y viene para mí y para ti y para su familia. Queridos, las promesas que tenemos en la Biblia son promesas que también son compromisos que nuestro Padre Celestial tiene con cada uno de nosotros. Compromisos, porque Dios es fiel y lo que promete, Él cumple en nuestra vida. Dios es fiel. ¿Y cómo que lo que tenemos que hacer para lograr estas bendiciones, estas promesas, para que las promesas se realicen en nuestra vida? Lo que tenemos que hacer, tenemos que reclamar junto a Dios las promesas con Él. Tenemos que llegar a Dios y decir: Señor, tú me lo prometiste, pan, y en mi casa falta pan. Entonces necesito que tú lo hagas un milagro, por favor. Necesito, Señor, de ti en mi vida. Necesito de tus promesas, que tus promesas se realicen en mi vida, Señor. Necesito de tu ayuda. Y entonces es deber nuestro reclamar las promesas de Dios. Y también enseñar a otros que ellos deben pedir a Dios que se cumpla en sus vidas las promesas de Dios. Es necesario que tengamos fe. Pedro, en su carta, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. O sea, las personas creen que se logran alguna cosa, que se ganan alguna cosa, fue por fe, fue por suerte. Oh, es una mi buena suerte. No, cuando las cosas no acontecen solamente por suerte, las cosas acontecen de acuerdo con la voluntad de Dios. Con la voluntad de Dios. Son bendiciones, son promesas que se cumplen en nuestra vida. Entonces, queridos, nosotros debemos recordarnos de que las cosas que tenemos en la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder de Dios. No acontecieron solamente por suerte, pero porque Dios nos bendició. Queridos, esa bendición proviene porque Jesús murió en la cruz. Y además de morir en la cruz, también venció Satanás. La muerte de Cristo en la cruz y la victoria de Jesús sobre Satanás hace con que todo lo necesario para que tengamos una vida espiritual piadosa y también nuestras necesidades físicas sean atendidas, haz con que nosotros tengamos todo hoy. Porque Jesús murió y venció en la cruz. Hoy nosotros podemos vivir bien, vivir en paz, vivir con tranquilidad. Queridos, pero tenemos que recordarnos también que para lograr las bendiciones de Dios, para alcanzar las promesas de Dios, el cumplimiento de las promesas de Dios, es necesario que tengamos fe. En Hebreos capítulo 3, verso 19 y 4, verso 1, en Mateo capítulo 13, vemos que muchas cosas no fueron dadas al pueblo de Israel porque ellos no tuvieron fe. Ellos no creyeron en Dios. Ellos no estaban atentos y felices y no tenían fe. Nuestra parte, queridos, es tener fe. Es fiarnos de Dios, es pedir a Dios, orar, reclamar las promesas de Dios e enseñar a otros a también reclamar las promesas de Dios. Oremos para que en esta semana Dios nos guíe a alguien que necesita de sus promesas esperanzadoras que se encuentran en su palabra. Un abrazo. Ahora nuestro amigo Pastor Emanuel Pérez continuarán con el reparto de la lección. Nuevamente un saludo para cada uno de los compañeros que se encuentran en este medio compartiendo el repaso de la lección de escuela sabática.
no quiero pasar por alto a nuestros hermanos de Brasil, Ecuador, Chile y también Perú que nos sintonizan a través de este medio para escuchar el repaso de la lección. Mis hermanos, estamos concluyendo esta semana con el título Compartir la palabra. Las buenas noticias, nos decía la lección, que son para compartir. Y es que a quién no les gustan las buenas noticias. A mí, por ejemplo, no me gustan las malas noticias. Me gusta que me den buenas noticias. Y en una ocasión, unos jóvenes aventureros me llamaron diciéndome: Pastor Emanuel, usted se ha ganado esta tarde un helado con nosotros. Dije, vaya, me agrada la noticia, y gozoso compartí la noticia con otros compañeros de la facultad. Ahora, puede parecer algo insignificante, pero esto es una buena noticia que yo recibí en una ocasión. Ahora tú piensa en las noticias que tú has recibido a lo largo de tu vida. Tal vez, por ejemplo, alguna señorita cuando su novio le pidió comprometerse para casarse, cuando lo miró por allí arrodillarse, sacar ese anillo y decirle: ¿quieres casarte conmigo? Qué noticia tan más maravillosa. Me imagino que no podía esperar en compartir con su familia, en compartir en sus redes sociales. O también cuando la esposa le dice al esposo: ¿sabes qué? Vas a ser papá. Bueno, para muchos a veces se sorprenden y se espantan, pero esto debe ser una noticia muy agradable. O cuando te dieron la respuesta de que tú podías ya tener ese nuevo trabajo que anhelabas. Son buenas noticias que tú quieres compartir también con tus amistades o con tu familia en tu hogar. Ahora, hay muchas noticias de las que nosotros podemos pensar que son buenas y que nos ha gustado compartirla a través del tiempo. Pero es maravilloso compartir nuestras buenas noticias, nuestras alegrías con los demás. Pero recuerda, mi hermano, que la mejor noticia que tú y yo podemos compartir es la historia de Cristo Jesús hacia las demás personas, la historia de la salvación, las buenas noticias de redención, las buenas noticias de que Cristo murió por nosotros, las buenas noticias de que Cristo viene otra vez y viene a buscarte a ti y a mí. Ahora, ¿qué fue lo que dijo el apóstol en el libro de los Hechos 4:20? Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y es que Pedro afirmó que nosotros como cristianos no podemos callar las buenas noticias. Ahora, en el libro de Romanos 1:14 al 16 dice de la siguiente manera: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y es que, mi hermano, si tú y yo estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos del gozo de la presencia de su Espíritu, no podemos callar, no podemos guardar silencio. Y, hermanos, no dejemos que desaparezca de nosotros lo que conocemos como el primer amor. Que cuando nos bautizamos sentimos esas ganas, la emoción a veces de predicar, pero va pasando el tiempo y se nos van quitando. Mis hermanos, no calles las buenas noticias de la salvación que has recibido, las buenas noticias de que Cristo viene por segunda vez. Comparte la palabra de Dios. Ahora, ¿qué principios podemos encontrar en la palabra de Dios acerca de compartir? Mira, aquí en la pantalla yo te quiero mostrar algunos de los principios vitales sobre compartir la palabra de Dios. Isaías 54 dice que debemos hablar palabras sabias al cansado. Eclesiastés 3:1 nos dice que todo tiene su tiempo. Y 2 Timoteo 4:2 nos dice que debemos de predicar a tiempo y fuera de tiempo. En todos nuestros testimonios debemos tener en cuenta estos tres principios bíblicos: lo que decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Hermanos, no seamos como ciertos hermanos de nuestra iglesia que dicen: no, es que yo la verdad se tiene que decir. Sí, hermanos, la verdad se tiene que decir, pero recordemos esos tres principios. Debemos de saber lo que decimos, que el Espíritu nos va a guiar, cómo lo decimos
y cuándo lo debemos de decir. Nuestro papel no es convertir a las personas. Ese es el papel del Espíritu Santo. Nuestro único papel es compartir las enseñanzas de la palabra de Dios que cambian la vida y también permitir que el Espíritu Santo imprima profundamente estas enseñanzas en la vida de los demás. Mi hermano, hoy pídele a Dios que te traiga a alguien para compartir sus promesas y que estas personas puedan llegar a ser parte del reino de los cielos. Que el Señor les bendiga.